Antonio Valencia parece haber sido una sombra de no haber sido por los dramas en los que participó o en las portadas de fotonovelas que salió, como Daniel y Daniela junto a Liliana Uranga, o Tu burla, de nuevo con Liliana Uranga, o Un juego caprichoso con Mónica Prado. Pero donde sí que no fue capricho fue en las novelas que apareció. Al rojo vivo en su debut, Bodas de odio con Christian Bach, o Tú o Nadie con Lucía Méndez. Su última telenovela sería Rosa Salvaje, y si de salvaje se tratase, Mofa o Treta del Destino. En las novelas no llegó nunca a alcanzar el estatus de protagonista, como en las fotonovelas, aún teniéndolo todo para ser un galán protagónico en el mundo de las novelas. Porque la vida de Antonio siempre fue así, de contrastes. Primero de cabello negro y lacio, de ojos azules, dientes nacarados, y en sus últimos años de cabello corto y bigotico. Pero fuese como fuese su look personal, marcaron un compás para todas las chicas que se acercaban a él. Y es que ese compás era de espera, ya que sus gustos amorosos los tenía por personas de su mismo género. Era lo que marcaba su rumbo, su brújula. Amiguísimo de Enrique Álvarez Félix, el hijo de María Félix, ahora difunto, o de Carlos Piñar, el actor español, ahora escultor, o de Mónica Furio, su gran e íntima amiga, también difunta. Sus papeles siempre fueron de malo, o el aprovechado, el abusivo. En pocas palabras, el antagonista o villano. Todo lo contrario a su generosidad personal y su galanosa figura. Esa misma que causó sensación en la época, pero que se fue antes de lo esperado. Sí, y es que Antonio se fue en el total anonimato y con un manto de dudas, y sobre todo de sombras que dejó su deceso. Primero pocos se enteraron, y los que supieron dijeron que había sido de VIH, SIDA. Otros que fue una simple neumonía atípica. Sí, atípica, pues era demasiado joven como para presentar ese cuadro. Tenía menos de 40 y esa descompensación era típica de un anciano. Total, que su partida sería el 11 de agosto de 1988, tal como dice en su acta de defunción. Pero eso sería en total anonimato. La causa oficial en el acta fue neumonía típica y embolia pulmonar. Y eso era porque los médicos no comprendían cómo aquella persona joven tenía aquel cuadro. Poco se sabía del VIH, pero el manto más doloroso no sería ese, sino sería el olvido. Ninguno de sus compañeros o compañeras de trabajo se pronunciaron ni mandaron condolencias. Así que la sombra de Antonio Valencia se extinguió entre el olvido y la tragedia prematura. Solo lo lloraron sus familiares y sus fanáticos, pero cuando se enteraron de que se había ido, porque se preguntaban qué se había hecho. Así que si quieres saber un poco más de Antonio Valencia, el galán de los años 80 que se iba prematuramente de este mundo en un agosto del año 88. Así que siéntate, relájate y disfruta, porque somos 007 Arnivideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Los inicios en la juventud de Antonio fueron totalmente opuestos a sus finales. Cuando tenía a eso de 18 años, había ingresado ya a estudiar medicina.
A los 26 se graduaba de médico y a los más de 28 era especialista en dermatología. Su vida transcurrió normal, como una sombra detrás de su bata blanca. Cumplía su deber como médico y con sus pacientes. Le gustaba visitar el pabellón de los pacientes con lepra. Sí. Cosa rara de un médico, pues sus visitas siempre son rápidas. De ahí la palabra más rápida que visita de médico. Él era siempre la excepción. Pasaba con los leprosos y personas que habían tenido accidentes en casa, como quemaduras. Ese era Antonio. En el sanatorio u hospital, el doctor Valencia se la pasaba entre enfermeras guapas, batas blancas y enfermos. Así transcurrían los días del doctor, hasta que un día fue descubierto por Ernesto Alonso, un productor y actor, llamado el señor de las telenovelas, que pereció en 2007 y dejó más sombras sobre su vida que cualquiera. Una de sus nietas incluso sacaría un libro donde diría que tenía una relación con un tipo de nombre Ángel. Ese libro se llamó El Señor de las Telenovelas. Pero total, Ernesto Alonso lo invitó a salir de su trabajo y confort como médico y le mostró un mundo de luces, pero no le mostró las sombras. El señor Alonso sería ese mecenas que casi lo incluyó en todo en cuanto pudo, desde fotonovelas finalizando los 70 a novelas en los 80. Al Rojo Vivo sería producida por Ernesto Alonso y sería su debut en el mundo de las novelas. Otra muy conocida sería Bodas de Odio con Christian Bach. Así que novela tras novela, Antonio despuntaba como un actor en ciernes y una joya preciosa para la actuación. Así que todo parecía perfecto. Tenía más luces que sombras. Pero por ahora. Pero en el año 1982, en pleno furor, aparecería las sombras. Pero sombras en forma de paloma. Sí, de paloma. En un ataque de moral, la esposa del presidente Miguel de la Madrid, Paloma Cordero, quien presuntamente envió una carta a la televisora para pedir que sacaran del aire a los protagonistas de dichas producciones, especialmente que tenían reputación de tener gustos por personas de su propio género. Y ahí caerían Enrique Álvarez Félix y Carlos Piñar. Hoy en día Piñar es un escultor retirado del medio. A la sombra también estaban en esa lista Sonia Furio, que fue la primera mujer en confesar sus gustos por personas de su mismo género. Así que Enrique Álvarez, hoy difunto, y Sonia Furio, que perecía en el 96 de un problema pulmonar, sin nunca lograr un papel bueno desde el año 82 en que supuestamente llegó aquella carta. Álvarez Félix se infartó y Antonio Valencia, cuyo último trabajo sería en el 87, en Rosa Salvaje, y que para ese año tenía un look parecido al de Freddie Mercury, con bigotico incluido, estaba a punto de correr la suerte que correrían más tarde sus amigos. A mediados del 88 se supo poco de él, solo que se había ido. Nadie daba razón de él, solo su familia sabía su paradero, y era que estaba demasiado débil. Una neumonía rara padecía. Los médicos no sabían qué tenían, no podían dar un veredicto a ciencia cierta. No había día ni noche que no lo atormentase las complicaciones de sus pulmones. Su figura, esa que tanta gloria terrenal y pasajera le había dado, se había ido como una gaviota en el horizonte. Parecía un hombre de mayor edad. Y esa precisamente era la confusión que tenían los médicos, porque su cuadro clínico parecía de un anciano. Su neumonía empeoró y se convertiría en embolia pulmonar. Sentía que ya llegaba su hora, su vida se iba lentamente, hasta que su corazón dejó de latir el día 11 de agosto de 1988. Muchos afirmarían que aquella neumonía fue a causa del VIH, pero como no se tenían estudios concluyentes, en su acta de defunción colocaron la palabra atípica para referirse a la neumonía,
no normal en un hombre menor de 40 años, que tenía unas defensas bajísimas y no tenían forma de recuperarlas. Así casi perecía Antonio Valencia. Solo sus más allegados, entre familiares y amigos de la familia, le darían el último adiós, porque prácticamente ninguno de sus compañeros se atrevieron a dar las condolencias, pues temían ser señalados. Así que Antonio Valencia podría ser ese galán olvidado de los años 80, que simplemente se fue y que muchos no supieron para dónde. Y hasta ahora quizá se enteran que pereció. Sí, Antonio se fue en 1988. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas.